Y listo. Ok, hola, buenas tardes. Muchas gracias por otra asistencia al seminario de topología de la UAM Chapalapa durante el trimestre 25P. En esta ocasión tendremos la participación de Ángela Samantha, alumna de posgrado de aquí de la UAM. Pues, Ángela. Hola a todos, pues hoy les voy a hablar sobre algunos resultados de los grupos topológicos localmente compactos. Pues principalmente nos estaremos centrando en el teorema de Ellis y en algunos ejemplitos, ¿va? Entonces, para seguir, pues primero vamos a empezar con la definición. Pues, ¿qué es un grupo topológico, no? Un grupo topológico es un grupo G que tiene una topología la cual hace la multiplicación y la función inversa continuas, donde la multiplicación, pues está aquí como se ve, ¿no? En la pantalla, va de G cruz G a G y pues agarramos dos elementos del dominio y los multiplicamos. Y la inversión, pues agarramos un elemento y nos manda al inverso. Y bueno, G cruz G aquí va a tener la topología producto. Pues ejemplos estándar son R con la suma y la topología usual, el círculo unitario con la multiplicación compleja, Z con la topología discreta y los grupos de matrices de tamaño n cruz n invertibles con entradas signos reales. Y bueno, ahora, ¿qué es un espacio topológico localmente compacto? Pues este es un espacio tal que para cada punto en X va a tener una vecindad tal que su cerradura va a ser compacta. ¿Ok? Entonces, esto es más débil que pedir que sea compacto, pero nos ayuda como a tratarlo como un compacto en lugares pequeñitos, ¿no? En un puntos. Y bueno, en grupos topológicos, tenemos varias propiedades muy interesantes que tienen muchas aplicaciones. Entre ellas está la medida de Haar y la dualidad de Von-Teagen. Y algunos ejemplos de los espacios localmente compactos es Rn. Y bueno, claramente todo grupo compacto va a ser localmente compacto y el grupo discreto también va a ser localmente compacto. Bueno, para ver el teorema de Ellis, necesitamos ver que necesitamos como poner la topología más débil, ¿no? Entonces, para eso tenemos grupos, el grupo semitopológico. Un grupo semitopológico solamente nos pide que la multiplicación sea separadamente continua. Esto es como que la traslación izquierda y derecha son continuas. Y bueno, la traslación izquierda es esta donde se multiplica por la izquierda el A y la traslación derecha se multiplica por la derecha, ¿no? Em, un grupo paratopológico vamos a tener la multiplicación conjuntamente continua. Esto es que ya la función va a estar definida en G cruz G y nos va a mandar a G, ¿no? Y en un grupo topológico vamos a pedir, bueno, como ya habíamos visto antes, vamos a pedir que la inversión sea continua, ¿no? Y bueno, pues claramente un grupo topológico implica grupo paratopológico y semitopológico. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿cuándo las implicaciones inversas son válidas? O sea, ¿cuándo nosotros podemos tener un semitopológico que sea un grupo topológico? Y para esto vamos a tener el teorema de Ellis, pero ahorita lo vamos a ver. Y bueno, para ver que no siempre que no sucede, pues tenemos el ejemplo estrella, que es la recta de Sargenfeld. Y pues vamos a tener la topología. La topología va a ser generada por este tipo de abiertos que son cerrados por la derecha y abiertos por la izquierda. Y pues la suma va a ser continua. La inversa no es continua bueno, se puede ver, ¿no? O sea, la inversa nos manda puntos a sus inversos, ¿no? Y como aquí la recta de Sargenfrey tiene la operación suma, entonces es la resta, ¿no? La inversa es la resta, entonces cada que tomamos un número, pues nos va a mandar a su negativo. Entonces la inversa del cero va a ser cero, la inversa
así cercanos a 1 van a ser menos, menos, pero cada que nos vayamos acercando a 1, nos vamos a ir acercando a -1, ¿no? Entonces, por eso nos queda otro tipo de intervalo, ¿no? Y este intervalo, pues, no es un abierto en la base de la topología de Strange. Y bueno, pues aquí ya tenemos que esto es un grupo paratopológico, pero pues no es un grupo topológico, ¿no? Entonces, seguimos con esa pregunta, ¿bajo qué condiciones estas nociones van a coincidir? Y pues aquí tenemos nuestro teorema estrella, que es el teorema de Robert Ellis, que lo demostró en 1957. Y este teorema nos dice que si tenemos un grupo semitopológico Hausdorff y localmente compacto, entonces este grupo va a ser automáticamente un grupo topológico. Y pues aquí es muy interesante, ¿no? Porque simplemente pedimos la continuidad separada. Y al ponerle la condición de que es localmente compacto, automáticamente tenemos la continuidad conjunta y la continuidad de la inversa. ¿Ok? Entonces, vamos a dar una idea de la demostración. Este, para esto, lo vamos a dividir en dos proposiciones. Primero vamos a tener, bueno, pero antes de definir estas dos proposiciones, vamos a definir algunas cositas, ¿no? Vamos a utilizar lo que es un conjunto G-delta. Un conjunto G-delta es una intersección numerable de conjuntos abiertos. Un espacio set completo es G-delta, bueno, en su compactificación de Stonesedge, ¿no? Bueno, la propiedad importante es que todo espacio localmente compacto, Hausdorff, es Sedge completo, y esto lo vamos a usar como para la cuasicontinuidad. Y bueno, aquí está la definición de cuasicontinuidad, y pues básicamente pedimos que sea continua por tramos, ¿no? Y bueno, para empezar con la demostración de Ellis, primero partimos con esta proposición, donde pedimos que X sea un grupo semitopológico Hausdorff y localmente compacto. Entonces, vamos a tener que la multiplicación va a ser continua. Esto es que X va a ser un grupo paratopológico. Ujú. Entonces, pues la idea de la demostración es la siguiente. Vamos a aplicar la herramienta de cuasicontinuidad y tenemos un ejemplo, bueno, un resultado que diga que si tenemos que X es localmente compacto y Hausdorff, tenemos que X es completo. Y si mu es separadamente continua, es decir, que es semitopológico, entonces mu es fuertemente cuasicontinua. Entonces, para la idea de la demostración, queremos encontrar U y V abiertos, ¿no? Entonces, vamos a fijar a B en X plus X y un abierto W, tal que la multiplicación está en este abierto. Entonces, queremos encontrar vecindades U de A y V de B. Como tal, vamos a tener que A está en U y B está en B. Entonces, y vamos a tener que U por B va a estar contenido en W. Ahorita vamos a tomar un punto Z en la diferencia de X menos W. Entonces, Z está en X, pero no está en W, ¿no? Ah, no, que diga Z. Y vamos a construir H, una vecindad del elemento neutro de X, y va a cumplir esta propiedad, ¿no? Que va a ser disjunto. Ahora vamos a utilizar la cuasicontinuidad con la estructura del grupo. Entonces, por cuasicontinuidad van a existir abiertos que cumplen no se ve, que cumplen esta propiedad, ¿no? Y vamos a elegir H en, H tal que se va a tener esta contención, ¿no? Bueno, no se ve. Pero bueno, entonces ya bajo esta construcción vamos a llegar a una contradicción, ¿no? Que Z no está en... ¿Así?
Z no va a estar en U por B, y, pero bueno, de aquí se sigue, ¿no? De que por por la contención, ¿no? Que vamos a tener que U por B va a estar contenido en W. Y ya habíamos dicho, ¿no? Que no se iba a cumplir. A ver. Y bueno, para completar esta demostración vamos a usar el argumento de compacidad local y vamos a tomar las vecindades U sub 0 de A y U sub 0 de B con su cerradura compacta. Bueno, la multiplicación con cerradura compacta. Y vamos a definir este conjunto que va a ser un cerrado y va a ser cerrado y compacto. Vamos a aplicar la propiedad de intersección finita que habíamos visto que era por los G delta. Y vamos a encontrar que la familia de los FV va a estar centrada. Y como todos no, si todos son no vacíos, va a existir un Z, ¿no? Va a existir un Z en la intersección de esta familia. Pero pues probamos que existían U y V que no tenían a Z. Entonces esa es la contradicción, ¿no? Y por lo tanto, pues debe existir U y V tal que la familia es el vacío. Y bueno, esto es que U por B va a estar contenido en W. Y pues por lo tanto, o sea, ya encontramos dos conjuntos abiertos que los pudimos como amarrar, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya vamos a tener la continuidad de la multiplicación. Y de aquí pues se sigue que X va a ser paratopológico. Y ahora pues queremos pasar a un grupo topológico, ¿no? Entonces, bueno, para esto se usa este lema. Mm, Pues se usa el lema para la demostración de las inversas porque se quiere encontrar, bueno, se usa esta parte que de los inversos, ¿no? Los inversos van a estar en algunos sub-cero, ¿no? Ahorita regreso. Y, y bueno, pues para esta proposición vamos a tener que X es un grupo paratopológico Hausdorff y localmente compacto. Entonces, vamos a tener que la función inversa es continua y esto lo haría un grupo topológico. Entonces, esta proposición se demuestra por contradicción y pues vamos a suponer que la función inversa no es continua, no es continua en el elemento neutro. Entonces, vamos a tener que va a existir una vecindad U del elemento neutro, tal que para la vecindad V de V inversa no va a estar contenida en U. Entonces, aquí vamos a construir los conjuntos de tal manera para poder usar el lema anterior. Y vamos a tener, construimos la familia de los sub n tales que cumplen esas propiedades. Y por su suposición vamos a elegir n, bueno, xn en U sub n con su inverso que está fuera de U, ¿no? Entonces, aquí definimos unos productos parciales que van a estar, que es y sub k igual a los x sub n, x sub 1 por hasta x sub k. Y pues vamos a tener a aplicar la condición, ¿no? Entonces, de aquí vamos a tener que como la cerradura de U sub 0 es compacta, entonces esta sucesión y sub k tiene un punto de acumulación. Y aplicamos el lema. Entonces, por el lema vamos a llegar a que va a existir un x sub k, que su inverso sí va a estar en U sub 0, ¿no? Entonces, pues ahí está la contradicción, porque habíamos supuesto que los inversos no iban a estar contenidos en U, no iban a pertenecer a U, pero por el lema, aplicándolo, encontramos que pues va a haber alguno que se va a escapar, ¿no? Entonces, esto implica que pues como supusimos que la función inversa no es continua, pues entonces va a ser continua y por lo tanto X va a ser un grupo topológico. Entonces, pues básicamente en resumen, primero el caminito para demostrar teorema de Ellis
es primero demostrar que es semitopológico más Hausdorff y localmente compacto, implica paratopológico, y paratopológico, Hausdorff y localmente compacto implica un grupo topológico, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo se estudian los grupos localmente compactos. Este, Esto se puede aproximar mediante cocientes. ¿Y por qué cocientes? Porque los cocientes nos hacen el... Podemos estudiar los cocientes porque es más simple, ¿no? Más simple que el grupo, que el espacio general. Entonces, de esta manera podemos elegir como el subgrupo H de la manera que nosotros queramos para que el grupo cociente tenga propiedades topológicas, como que sea primero numerable, que sea métrico, etcétera, ¿no? Bueno, que eso implica, ¿no? Pero más o menos. Y bueno, para esto vamos a utilizar los puntos, los conjuntos G delta. Y bueno, en espacios métricos, todo punto es un G delta y esto está relacionado con primera numerabilidad, ¿no? Y vamos a tener que el siguiente teorema. Vamos a tener G un grupo topológico localmente compacto y U una vecindad del elemento neutro. Entonces va a existir un subgrupo compacto H contenido en U, tal que se cumple que H es un conjunto G delta en G y el cociente G entre H es primero numerable. Y bueno, pues esto es importante porque, o sea, nos facilita más cuando G no tiene esa primera numerabilidad, ¿no? Entonces, pues esto significa que podemos aproximar a G por cocientes de G entre H, con H arbitrariamente pequeño, y H puede tomarse en cualquier vecindad prescrita de, o sea, puede ser muy pequeña, ¿no? Pero que contenga I. Y los cocientes van a ser primero numerables, y esto va a tener una base numerable de vecindades de cada punto, y son más manejables que, como les decía, que si no, G no fuera primero numerable. Entonces, este es un teorema importante. Ay, creo que ya está. Vamos. Sí. Este, sí, bueno, pues este teorema como tal, pues nos ayuda como a simplificar a G cuando no sea primero numerable, ¿no? Ah, bueno. Aquí este es mi ejemplo estrella porque se aplica el teorema de Ellis. Bueno, aquí ya no lo puse bien, pero la idea de los números errádicos es que, bueno, por ejemplo, nosotros representamos los números con dígitos finitos, ¿no? Entonces, en los números errádicos nosotros vamos a tener infinitos dígitos hacia la izquierda. Entonces, les voy a poner un ejemplo solo para que se vea, para que más o menos se entienda la idea. Pero los números errádicos, bueno, se denotan con este conjunto, omega sub r, y vamos a tener que, por ejemplo, en omega sub podemos tener esta asociación, ¿no? 0, 0, 0. Y esto pues es el número 0, ¿no? Después podemos tener 0, 0, 1. Claro, aquí los d sub i van a estar en 0 y 1, van a ser 0 y 1, ¿no? Solamente vamos a poder tener esos dígitos. Y, y así, ¿no? Entonces, este va a ser el 1, este va a ser el 2, ¿no? Otra forma en la que se puede ver mejor es que van a ser la representación polinomial de potencias de R. Entonces, aquí vamos a tener que este es
A ver, ajá, sí. Este va a ser 2 a la 0, este va a ser 2 a la 1, ¿no? Y si tenemos este número, este va a ser 3. Ay, se rompió. 3, que se representa como 2 a la 0 más 2 a la 1. Ujú. Y pues la suma es como la suma usual, es como un módulo. Entonces, si vamos a tener 1 más 1, pues nos va a dar 0 y se va a ir arrastrando a la izquierda. Bueno, esa es solamente la idea de cómo se ven los números errádicos. Y los números errádicos son importantes porque se les puede poner, poner una topología en la que vamos a tener este conjunto de los lambda, lambda sub m. Y básicamente los lambda sub m son números que tienen m cantidad de ceros, ¿no? A la derecha. Entonces, por ejemplo, un lambda sub 2 podría ser un número 0, 0, d sub 1, d sub 2, ¿no? Etcétera. Y también aquí va a estar, también puede entrar el lambda sub 1, ¿no? Lambda sub 1 va a ser de a con 0, ¿no? Entonces, de esta forma se construyen estos conjuntos y nos damos cuenta que están anidados, ¿no? Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Bueno, aquí ya lo tengo. Van a estar anidados, entonces vamos a tener una base local de vecindades en el 0. Ujú. Y bueno, ya con esta topología, nosotros podemos decir que, bueno, podemos aplicarle el teorema de Ellis ya, ¿no? Porque al definir la suma en estos, pues es una suma conmutativa, entonces vamos a tener que las traslaciones izquierda y derecha van a ser continuas y por lo tanto vamos a tener que es semitopológico y, y ya por ser Hausdorff, pero por construcción y localmente compacto por lo anterior, vamos a tener que es un grupo topológico. Ujú. Y pues propiedades, algunas de sus propiedades son las siguientes, que es un grupo topológico abeliano, pero pues abeliano es por la conmutatividad de la suma, pues es localmente compacto, porque pues cada lambda sub m es compacto y tiene una base local de vecindades compactas y bueno, nada más para que lo vean tantito, es Sima compacto y sería cero dimensional, son propiedades muy, muy fuertes y que se usan mucho. Y bueno, entonces, pues ¿para qué sirve todo esto de localmente compactos? Pues se utiliza mucho en la dualidad de Pontryagin, que son grupos abelianos localmente compactos y es teoría fundamental del análisis armónico. También se utiliza en análisis armónico no conmutativo, representaciones de grupos, también en grupos de simetría, tiene muchas aplicaciones, por eso siento que los grupos grupos topológicos localmente compactos son muy importantes, porque se le ha encontrado muchas aplicaciones en varias áreas de las matemáticas. Y los grupos de Lie, pero pues eso ya es como muy técnico. Y pues ya, pues en conclusión, sería que el teorema de Ellis solo nos pide que sea, localmente compacto y Hausdorff, y ya nos da todas las condiciones para que sea un grupo topológico, que para que un grupo semitopológico sea un grupo topológico. Y pues también los grupos localmente compactos los podemos estudiar de una manera más fácil mediante cocientes. Y ya, sería todo.
No sé si hay alguna pregunta para... Sí, nomás podría regresarte a tu topología de los RA, incluso. Ah, de los erráticos. Sí, sí, erráticos. Sí, es que aquí... ujú, erráticos. Aquí está, sí. Dos son como números, pero en vez de decimales a la izquierda, A la son izquierda. a la derecha. Ujú, a la izquierda, sí. Y estos son son los ceros. Ujú, son los ceros. Sí. Está muy, muy completo, pero hasta creo que podría ser una exposición solo de eso. Sí, está muy, muy, muy completo. ¿Alguna otra duda? Para comentar que, por ejemplo, intenta agregar el tipo topológico que es parte del álgebra topológica. Es otra de las maneras de ver cómo interactúa el álgebra, la topología, Con la topología. la topología algebraica, ¿no? Es como comentario y como preguntas, por ejemplo, para cómo de pasar de grupos semi-topológicos para topológicos a grupos topológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué ganas trabajando con grupos topológicos, ¿no? O sea, ¿qué propiedades ganas más fuertes que para trabajar, para buscar propiedades que lo conviertan en grupos topológicos? ¿O qué pierdes? ¿O qué pierdes si no tienes la continuidad de la función de inversión, por ejemplo? Mm, pues es que los grupos topológicos son muy fáciles de manejar y tienen muchísimas propiedades. Entonces, lo mejor es que nosotros tengamos algunas condiciones para poder llegar a ese resultado, ¿no? De que es un grupo topológico. La metrizabilidad, exacto, sí, que ya tenemos todo. De ver bonito, ¿no? De cuando es el espacio metrizable. Y Ujú. grupos topológicos, pues con que todo sea Primero primero numerable. grupo, ya salía estable, Sí, entonces tienes mucho más propiedades bonitas. sí, también. Es que también que sea grupo, ¿no? Que sea grupo también hace muchas cosas. Sí, sí, gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? No, una pregunta, solo si tendrás así como algún ejemplito de cómo es que se estudia sus cocientes, algún grupo, algún ejemplo. Am, creo que no, para... Ay, no agarra. Pero, ¿cómo se podría ver? Es que los cocientes son, las, las clases laterales, izquierdas, derechas. Entonces, viene siendo como un subgrupo del conjunto grande. Ujú, sí, siempre cociente con Z. Podría. Ajá, sí. Ah, bueno, ya tampoco les dije, pero como tal, la bibliografía es el libro de Mikhail Kachenko. Es, es el de mm, Topology Groups. Topological groups and related objects. Sí, 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 sí.
structures. Pero sí podrían, bueno, para grupo, es que esto ya es más topología, ¿no? Pero para grupos mejor al, de, de álgebra. Sí. ¿Hay otra pregunta? Agradecemos a Sam. Gracias. Y nos esperamos en 2 semanas. Recordamos que la siguiente semana es 20 de noviembre, es día de descanso obligatorio para la UAM. Entonces, no habrá sesión del seminario.